Mis queridísimas amistades enamoradas del ambiente, como yo lo estoy, que sé que son la mayoría de las personas buenas de este mundo, personas humanistas, creyentes, convencidos de que la humanidad que representamos nosotros, desde la minoría más pequeña y representativa, que es el individuo, que marca lo que va a ser el colectivo, estamos convencidos de que todos en conjunto vamos a modificar ese camino torcido que no nos está llevando a donde queremos llegar y que necesariamente debemos corregir antes del fin del verano del año 2030 o punto de no retorno en cambio climático, donde ya no podremos enmendar tantos errores cometidos. Es que la educación ambiental es el imperativo ético categórico de nuestro tiempo. Eso lo dijo Emmanuel Kant y mucha razón tenía. Miren ustedes, ¿cómo vamos a creer que vamos a poder solucionar un problema tan grande como el cambio climático acelerado por el calentamiento global antrópico con la misma mentalidad que lo creó? Locura, dijo Albert Einstein, es creer que se pueden obtener resultados distintos haciendo más de lo mismo. La educación ambiental es la estrategia y es la única estrategia probadamente demostrada, válida, para contrarrestar los efectos nocivos del cambio climático, pararlo antes de que llegue al punto de no retorno y establecer los nuevos paradigmas para mitigación y adaptación que nos permitan vivir y prosperar en un mundo que necesariamente cambió y cambiará cada día más y no necesariamente para bien. La educación ambiental es un derecho humano. No voy a decir que es un derecho fundamental porque solo hay fundamentales el derecho a la vida, a la libertad y al fruto de su trabajo, a la propiedad. Los demás son necesidades que hay que satisfacer y que nos hemos acostumbrado a llamar derechos. Digamos que la educación ambiental es una necesidad vital que debemos satisfacer y que, como dice aquí en esta diapositiva, le permite al hombre interrelacionar adecuadamente con su entorno, que es el ambiente, porque el hombre es una criatura más de toda esta biodiversidad, no es el único ni es el dueño del universo. Esto nos va a permitir desarrollar lo que los arhuacos ya sabían desde hacía miles de años: la conciencia ambiental, la interdependencia. Necesitamos redefinirnos, necesitamos recomponernos, resignificarnos como seres parte del ambiente y no enemigos que arrodillaron al ambiente para su codicia con las consecuencias terribles que estamos viviendo. Nosotros no nos oponemos, pero para nada, a la ambición, no. La ambición es lo que nos hace levantarnos con ganas de mejorar todos los días, de conseguir más, de prosperar. El problema no es la ambición, el problema es la codicia, que es egocentrista y solo busca satisfacer a quien la siente, y así no se puede. El calentamiento global será el mayor error cometido por la especie humana. Y mi padre, que era muy gracioso, decía, y el último. Hay que pensar seriamente en reducir la huella ecológica, hídrica, de carbono, pero también la demografía y sobre todo descarbonizar, así como suena, descarbonizar la generación de energía que mueve a toda la economía. Eso es algo político y por eso los ambientalistas, tal vez a diferencia un poco de los ecologistas, nos vamos más hacia la formulación de políticas públicas realistas, económicas y viables para conseguir los objetivos propuestos. Y los objetivos son baja huella de carbono personal e institucional, baja huella hídrica personal e institucional, baja huella ecológica, porque no vamos a caber, baja y alguna forma de responsabilidad demográfica, porque 10.000 Homo sapiens para el 2050 necesitarían 3 planetas Tierra. Y si no descarbonizamos, dejando la adicción al consumo de combustibles fósiles, la dependencia a los mismos, solo por la comodidad
de obtener energía inmediata y muy barata, pues no vamos a tener planeta. Y pienso que es mucho más importante tener planeta que tener energía en la punta del dedo. Los estilos de vida sostenibles solo serán posibles si el desarrollo que los permite es amigable con el ambiente. El estilo de vida al que nos hemos acostumbrado en esta sociedad que llamamos la sociedad de la civilización de Occidente, porque se basa en los principios judeocristianos, pero se nutre de las fuentes grecorromanas y se tomó prácticamente a toda la superficie del planeta, nos ha llevado a la pérdida de ciertas concepciones más holísticas y antiguas de los Vedas, de los budistas, de los arhuacos, de las demás culturas que llamamos primitivas, pero en aspectos ambientales son mucho más avanzadas que nosotros. Los estilos de vida deben ser sostenibles, significa, podemos continuar viviendo como nos gusta, siempre y cuando eso no afecte el derecho, eso sí es un derecho, que tienen las generaciones futuras a poder vivir también. Desarrollo sostenible. Debemos pensar que si bien hace unos 30 años el presidente Gaviria nombró la Comisión de Sabios para que nos contara cómo sería la Colombia del siglo XXI y Gabriel García Márquez lo presentó de forma magistral con su discurso que es un clásico, debemos pensar que si viviera hoy al portas del punto de no retorno del calentamiento global, muy seguramente lo hubiera cambiado, diciendo que únicamente mediante el desarrollo sostenible las generaciones futuras podrían evitar el destino que no tuvieron los descendientes de Aureliano Buendía. Pues bien, con esta introducción los invito a que me acompañen unos minutos a repasar lo que es la educación ambiental en el camino de la Política Nacional de Educación Ambiental, más allá de los recursos naturales y del reciclaje, porque tiene que ser envolvente en la temática del cambio climático y debe significar una resignificación de nuestra vida, de nuestro paradigma, de nuestro estilo de producir, de consumir y de vivir hacia la vida, es decir, hacia la biodiversidad. Bueno, comencemos pues. Acompáñenme entonces a hacer juntos un repaso esquemático y muy fácil de comprender de la Política Nacional de Educación Ambiental de Colombia, fruto de la fusión y colaboración entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación. A esto lo llaman el SINA 2002 o Sistema Nacional Ambiental. En esta política encontramos lo que denominan los enfoques de la educación ambiental, que son tres: el enfoque conceptual, el enfoque contextual y el enfoque operacional. El primero, o conceptual, no es otra cosa que responder a la pregunta ¿qué es la educación ambiental? El enfoque contextual nos dice cómo es la educación ambiental y el enfoque operacional nos va a mostrar qué hace la educación ambiental. Esto es importante para simplificar y permitir la comprensión llevada a la práctica en la formulación de los PRAEs y la generación de los PROCEDAS, que ya vamos a ver lo que eso significa, pero son estrategias maravillosas para hacer que la educación ambiental sea verdaderamente un derecho, entre comillas, de toda la población. ¿Qué es la educación ambiental? Ese es el enfoque conceptual y básicamente vamos a responderlo en pro de lo envolvente y trascendente, resignificándonos, o sea, volviéndonos a encontrar sentido, esta vez hacia la vida. Entonces, ¿qué es la educación ambiental? Es tener objetivos locales, o sea, con visión global pero acción local, claros, realistas, dimensionados y por supuesto económicos. ¿Qué es? Es investigación ambiental vinculante con lo social. ¿Qué es? Es tener enfoque desde la conciencia y no desde la catástrofe.
¿Qué es? Es tener un ejercicio interdisciplinario, intersectorial, amplio y participativo. ¿Qué es? Es ir más allá de la sola intervención para y por la mitigación y la adaptación. ¿Qué es? Es ampliar el lenguaje metodológico desde lo ecológico hacia lo emocional, pedagógico, didáctico y creativo, lo que llaman holístico. ¿Qué es? Es la conformación de nuevos públicos ambientalmente exigentes, informados y con cambio de mentalidad hacia el desarrollo sostenible. ¿Qué es? Es el desarrollo continuo de contenidos creativos y de escenarios acordes con esos nuevos públicos. ¿Qué es? Es la vinculación de la comunidad desde la potencialidad más allá de los meros efectos. ¿Y qué es? Educación ambiental es ir hacia la real potencialidad del ecosistema más allá de la norma, sin desconocer la importancia de la misma. Ese es el enfoque conceptual y respondió al qué es la educación ambiental. Pero el enfoque contextual de la educación ambiental ya nos responde a la pregunta ¿cómo es? ¿Cómo es la educación ambiental? Nuevamente, en pro de lo envolvente, trascendente, participativo y cultural, resignificándonos hacia la vida. ¿Cómo es la educación ambiental? Es una conexión indeleble entre ambiente y desarrollo sostenibles. ¿Cómo es? Es una visión sistémica de la realidad ambiental con acciones contextualizadas. ¿Cómo es? Son acciones institucionales coordinadas evitando la atomización. ¿Cómo es? Es hacer diagnósticos ambientales locales y objetivos. ¿Cómo es? Es desarrollar una educación ambiental urbana tanto como rural, equiparando el enfoque. ¿Cómo es? Es una relación entre la productividad y medio ambiente, economía circular, bajando la huella institucional de carbono de todos los emprendimientos. ¿Cómo es? Es una relación entre los estilos de vida y medio ambiente, bajando la huella personal de carbono y familiar y escolar. ¿Cómo es? Es la articulación efectiva con la gestión de riesgo y atención de desastres. Los desastres climáticos cada vez serán más frecuentes y los fenómenos naturales más extremos. ¿Cómo es? Es la vinculación de la comunidad desde la potencialidad de la misma, más allá de los meros efectos por el mal uso ambiental. ¿Cómo es? Es ir hacia la real potencialidad del ecosistema, más allá de la norma, sin desconocer la norma. Y pasamos entonces al enfoque de educación ambiental operacional, que básicamente responde, bueno, ¿qué hace? Es el qué hacer de la educación ambiental. Y nuevamente, en pro de lo envolvente con lo político y cultural, resignificándonos hacia la vida. ¿Qué hace? La educación ambiental fortalecerá a la sociedad civil en materia ambiental para lograr salir de la ignorancia y de la estupidez que han llevado al ambiente al estado catastrófico en el que está. En cuestiones ambientales, ignorancia es comportarnos ambientalmente como estúpidos por ausencia de datos. Pero estupidez es continuar con el mismo comportamiento teniendo ya esos datos. ¿Qué hace? La educación ambiental hace procesos pedagógicos claros y educación sistémica de la realidad ambiental. ¿Qué hace? Hace una educación ambiental no centralizada, local y a todo nivel social. ¿Qué hace? Hace participación ciudadana a todo nivel, generando empoderamiento. ¿Qué hace? Pone el SINA 2012 en acción, fortaleciendo a los CIDEAS, PROCEDAS y PRAES, que son sus estrategias. ¿Qué hace? Pedagogía envolvente de todo lo ambiental, en la esfera política, económica y social, con énfasis en calentamiento global, que es la mayor amenaza que se cierne sobre la civilización y sobre la biodiversidad y nos está llevando aceleradamente al punto de no retorno y a la sexta extinción masiva sobre la Tierra. ¿Qué hace? Hace que lo ambiental esté presente en todo proyecto productivo, privado y político. Nada puede concebirse sin la esfera ambiental.
desde el punto de vista del desarrollo sostenible. ¿Qué hace? Ofrece incentivos morales, sociales, económicos y premio a la excelencia de la gestión social ambiental. ¿Qué hace? Estimula el activismo sindical ambiental, independiente, global, no populista ni ecoterrorista. ¿Qué hace? Intercambios reales y virtuales con pares de otras comunidades y latitudes para compartir experiencias. Teniendo ya claro estas preguntas sencillísimas, ¿qué es, cómo y qué hace? Pues vamos a entender cada una de las estrategias propuestas para conseguir estos tres enfoques de la educación ambiental. Tiene que ser algo que nos lleve a pensar, porque si no cambian los modos de pensar que condicionan el actuar, que son los paradigmas y que son propios de cada era y al mismo tiempo de cada cultura, de cada zona geográfica, de cada circunstancia particular, pues de nada servirá educar si no vamos a generar nuevos modos de pensar, nuevas costumbres, nuevos hábitos y sobre todo desarrollar conciencia ambiental. Tenemos que pensar que necesitan nuevas formas sostenibles de vivir, de producir, de consumir, con la sed del ecodiseño, ecoproducción, ecoconsumo, que tenemos que ser personas a la R, resilientes, que reciclan, que reinvertan, que reusan, es decir, que llevamos el desperdicio a cero, que pensamos que todo lo que venga a la naturaleza es aprovechable, pero aprovechable debe volver a la naturaleza. Eso hará que el hombre, ya con esta nueva conciencia ambiental, tenga un resignificado de su relación de interdependencia con el resto de la vida y con el planeta. Esta articulación envolvente, trascendente, transversal, donde lo ambiental está presente en todas las actividades humanas, va a ser muy importante en el momento en que estemos proyectando las estrategias propias de la educación ambiental, como los que tenemos que plantear en las ideas y desarrollar en los PRAES y en los procesos, vinculando a todos los demás actores potencialmente creativos en la búsqueda de soluciones. Entonces, tenemos que pensar en el aprovechamiento del tiempo libre y del trabajo ambiental voluntario. Aquí es importantísimo recalcar el valor inmenso del trabajo voluntario en muchas comunidades y sociedades que, por ejemplo, en Estados Unidos representa el 7% del Producto Interno Bruto. Tenemos que pensar en desarrollar una conciencia planetaria y amor por la ecología. Tenemos que pensar en el servicio social ambiental a todo nivel. Tenemos que pensar en desarrollar valores humanos interdependientes y ambientalmente sostenibles. Tenemos que pensar en nuevos paradigmas ambientales que nos lleven a conformar nuevos valores ambientalmente sostenibles. Paradigmas que no son otra cosa que los modos de pensar que condicionan el actuar. Tenemos que pensar en un cambio e intercambio creativo y cultural sustentable con innovación participativa a todo el mundo. Es decir, poner a todo el mundo a pensar creativamente en la búsqueda de soluciones realistas y económicas que involucren al mayor número de participantes con el mayor impacto benéfico en la sociedad y en el ambiente. Tenemos que ponernos a pensar en el desarrollo sostenible con energías limpias y esto pasa por el imperativo ético categórico de presionar y lograr la descarbonización de la generación de energía, que es el 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, solo para generar electricidad y movimiento. Tenemos que pensar en adoptar nuevos estilos de vida, hábitos de consumo y producción con baja huella de carbono, y para eso necesitamos acercarnos a los filósofos contemporáneos, como el filósofo alemán que nos enseñó que el verdadero lujo no es el estilo de vida ostentoso, que nunca hace feliz a quien lo busca, sino el verdadero lujo es tener ambiente limpio, libre ocupación, libre movilidad, libertad de pensamiento, serenidad, seguridad. Esa es la verdadera vida lujosa y todo lo que busquemos tiene que estar alrededor de eso, poniendo en primer lugar siempre al ambiente limpio y así dejarlo a las generaciones que vienen. Eso es lo que la educación ambiental nos hará pensar y debemos ir haciéndolo rapidito porque no queda mucho tiempo. El punto de no retorno de cambio climático, o sea, cuando ya no podríamos hacer nada para enmendar
todos los errores cometidos, evitando la catástrofe climática que traerá el colapso de la civilización y de la biodiversidad, es esto. Y la única estrategia es la educación ambiental. Bueno, ya dentro de los instrumentos que la ley presenta para conseguir lo anteriormente expuesto, generar un cambio de mentalidad, adopción de nuevos paradigmas y hábitos y el desarrollo de la conciencia ambiental desde el punto de vista del desarrollo sostenible y la resignificación hacia la biodiversidad, que es la vida, entonces vamos a presentar lo que se denomina en esta Política Nacional de Educación Ambiental la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, desde el punto de vista de la resiliencia, palabra que ya todos conocemos y comprendemos, para la mitigación y la adaptación de los efectos del cambio climático en la vida. La Política Nacional de Educación Ambiental va mucho más allá de lo enseñado en las aulas escolares formales y dentro de ellas debe ir mucho más allá de la enseñanza de los recursos naturales, residuos y reciclaje. Esta enseñanza debe ser holística, integradora, envolvente en el tema del cambio climático. Además, esta enseñanza formal en las escuelas y universidades se complementará con educación no formal, que tiene la ventaja de ser experiencial, emocional, lo que le otorga un altísimo valor de recordación y comprensión para asimilar el conocimiento formal adquirido en los pénsuns. Dentro de las estrategias en Política Nacional de Educación Ambiental contemplados en el SINA 2002, tenemos las siguientes. Los CIDEAS. Estas palabras están hechas de acuerdo a las primeras letras o sílabas de lo que significan. Un CIDEA es un comité interinstitucional de educación ambiental, el CIDEA, y es el encargado, y ahorita veremos todas sus funciones, de tomar la filosofía y las generalidades de esta ley, pero adaptarlas al entorno regional y local, porque los hay departamentales y municipales, para que sean asimilados por las comunidades, pero además enriquecidos al leer a la misma comunidad, en sus experiencias, sus conocimientos, sus saberes. Dentro de las políticas de educación ambiental se contemplan, como hemos visto ya, las estrategias. Y ya propiamente desarrolladas, las estrategias lo que buscan es que la política de educación ambiental vaya mucho más allá del mero pensum en las aulas escolares formales, como se había visto y como se ha manejado sin muchos resultados positivos, porque terminó siendo entregada como una parte de la cátedra de ciencias naturales. Y no es esta la filosofía. Esta es una transformación social que busca el desarrollo de nuevos modos de pensar o paradigmas que terminen en hábitos sostenibles que nos permitan el desarrollo de valores ambientalmente sostenibles que nos lleven a una verdadera conciencia ambiental. Pues bien, para que esto se dé, necesitamos resignificar lo que son las estrategias, dándoles una mayor importancia y considerándolos algo holístico, envolvente de toda la actividad de la sociedad, no solamente del colegio, pero dentro de los colegios y universidades de toda la comunidad educativa, de forma tal que se salga la enseñanza de la educación ambiental de los meros pensum que estaban enfocados hacia los recursos naturales, hacia los residuos, hacia el reciclaje, y la convertamos en algo holístico que abarque la producción, la sociedad, la reproducción, siempre envolvente con el tema del cambio climático, que es la mayor amenaza que se cierne sobre la civilización y la biodiversidad y que puede dar al traste a todo lo que nos ha costado 30 siglos construir y que conocemos como la civilización de Occidente. Esto se va a complementar con la educación ambiental no formal, que son los procedas, que están en manos de las comunidades,
que pueden tener contenidos de altísima calidad, pero que se basan en la educación experiencial, que tiene una altísima recordación y que complementa a la cátedra entregada en los colegios y en las universidades. Es la educación ambiental representada por la cultura y el desarrollo de productos culturales ambientales, y los museos de ciencias naturales y ahora museos de cambio climático, los que van a hacer que esos conocimientos se asimilen y sean incorporados a la personalidad y modos de vida de las personas. De ahí su importancia. Entonces, ya en el SINA 2002 nos presentan las estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental con una serie de estrategias que incluso se pueden ampliar, pero las fundamentales son el CIDEA, el PRAE y el PROCEDA. Estas palabras se conforman por las primeras letras o sílabas de lo que significan. Entonces, el CIDEA será el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental y nos habla de las políticas locales. Es decir, con una visión global de lo que es la ley y los alcances y la realidad de la crisis actual por la que está pasando el planeta y la civilización, vamos a llevarlo tomando las comunidades como cartilla de lectura para no solamente conocerlas, sino involucrarlas. Vamos a llevar a que tomen las mejores decisiones en el diagnóstico y en el manejo de la problemática ambiental y la sepan encajar en la mayor problemática de lo que se vive en el planeta entero. También vamos a tener los PRAE. Los PRAE son los proyectos de educación ambiental formal y son proyectos de educación ambiental escolar. Luego vienen los PROCEDAS. Los PROCEDAS son educación ambiental no formal en las comunidades. Y, por ejemplo, nuestro museo MUCAF es un buen ejemplo de eso. El PRAE debe ampliarse y de hecho se viene trabajando recientemente en eso para que también incluya a las universidades. Y los PROCEDAS para que se involucre al sector cultural, que tiene una gran experiencia en la conformación de públicos y en la producción de obras, para que tomando al ambiente como el autor, el actor, la obra y la puesta en escena de productos de gran calidad cultural ambiental, nos permita llegar cada vez a mayor número de personas. Pero también otra estrategia es la formación de educadores y dinamizadores ambientales. Esto es fundamental. Nosotros nos hemos inventado la figura del GECAM. GECAM, que es gestor cultural ambiental, que es aquella persona que conoce los principios básicos de la economía naranja, que es la economía del sector cultural, que incluye el espectáculo y la industria editorial y que puede representar más del 20% del Producto Interno Bruto, que ya desarrolló sus estrategias para conformación de públicos y de obras y de puestas en escena, para que nos enseñen y aprendamos de ellos, tomando a lo ambiental como el tema, y de esa forma ser altamente productivos en un momento en que habrá un gran mercado, porque todas las empresas que deseen posicionar sus productos con el sello verde de ecoproducción, ecodiseño y ecoconsumo, eduquen a todas las personas que constituyen las empresas, involucrando a las familias en temas ambientales, para que esto sea una ganancia social y su producto salga de categoría ambiental desde el origen. Pues bien, aquí también he notado que muchachos que me ayudan, como la comunidad Scout o los jóvenes de ambiente o incluso bachilleres ambientales, son personas que tienen un altísimo nivel de compromiso y ya han adquirido un buen conocimiento, y seguramente si se les orienta hacia la búsqueda de las experiencias que puedan ser compartidas de la economía verde con la economía naranja, pues desarrollemos GECAMs, que son personas que van a desarrollar un nuevo estilo de vivir y de producir para bien del ambiente y de la comunidad desde el punto de vista de la economía naranja verde. Pero también tenemos otras instituciones que yo quiero muchísimo, como la burbuja ambiental del Ejército, una iniciativa del Ejército Nacional ya en muchos departamentos, pero que Santander ha venido punteando, que busca aglutinar
a todo ese potencial humano y de recursos que tiene el ejército, especialmente en los batallones de ingenieros, para, articulado con todos los demás miembros de la sociedad civil y del sector político, en la búsqueda de diagnósticos y soluciones ambientales. Pero básicamente, por lo menos en nuestro caso, ha sido la mejor maestra, la mejor que he podido encontrar para aprender todo lo necesario de cómo enseñar educación ambiental. Sin la burbuja ambiental del ejército, el Museo Comunitario Ambiental de Floridablanca, que tiene el primer museo de cambio climático de Sudamérica y el tercero del mundo, no lo habría podido haber hecho. Tanto que si no es por la burbuja, no habíamos tenido siquiera la idea de desarrollar el Museo de la Gestión del Riesgo Climático. También tenemos etnoeducación ambiental y enfoque de género, importante, sobre todo en aquellas regiones en donde hay mucha más diversidad y menos tolerancia, pero hay que tenerla en cuenta. También lo del servicio militar obligatorio. Buscando información para esta conferencia encontré que hay una norma que dice que un porcentaje muy alto de todos los bachilleres que estén prestando servicio militar deben ser asignados hacia el sector de ambiente. Sería maravilloso tener muchachos de estos que pudiéramos nosotros educar y capacitar a altísimo nivel, que nos colaboraran con la enseñanza en las comunidades y especialmente en las zonas protegidas, como es el caso del Parque Natural Regional Cerro de la Judía, en las goteras del área metropolitana de Bucaramanga, y que está desamparado en ese aspecto. Tenemos la educación ambiental y gestión de riesgo. Esto es fundamental y tal como nos lo enseñaba el profesor Mosquera Chaux, en geniales intervenciones a las que llegué también gracias a la burbuja ambiental, donde nos enseñó que la gestión de riesgos es muy exitosa cuando no se nota, que la mejor educadora en riesgo es la mamá y que la mamá le dice, por ejemplo, a los hijos: hijo, el animal más peligroso del mundo es la gallina, cuando la mamá es la mamá lombriz, que el mayor potenciador de riesgo en un terremoto o un temblor es el comején, y que cuando un desastre natural destruye la morada de la araña, la solución no está en reconstruir la telaraña, sino en fortalecer a la araña. Ahí comprendimos la importancia de llevar la educación ambiental en su sesgo de gestión de riesgo a las aulas, que además deben ser ejemplos de edificios y sitios seguros para resistir todos los embates de los cambios climáticos. En eso tenemos que avanzar y eso es lo que va a enseñar la educación ambiental a todo nivel, no solamente en las aulas escolares. Pues todo empieza con el CIDEA, y al CIDEA hay que dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo y hay que fortalecerlos a nivel regional y a nivel local, y de eso nos encargaremos más adelante. Entonces, estas son las estrategias y vamos a ver qué podemos hacer con ellas. El PRAE, cuando estamos enfrascados en la temática de la formulación del Plan Decenal de Educación Ambiental, pues prácticamente el objeto de nuestro estudio es la educación formal, pero no podemos descuidar a las otras dos. Pero digamos que enfoquémonos ahí un poquito. ¿Y cómo definir un PRAE cuando es algo tan complejo y que ha venido siendo manejado por los profesores de ciencias naturales desde hace 20 años casi, sin mayores resultados? Porque los muchachitos que hoy están en bachillerato son hijos de los muchachitos de hace 20 años que recibieron la cátedra de educación ambiental y que no hicieron nada por cambiar el ambiente, ni por descarbonizar la economía, ni mejorar los estilos de vida hacia la sostenibilidad. O sea, les dimos la información, pero no obtuvimos el cambio de paradigmas, de hábitos, ni de valores indispensables para la toma de conciencia ambiental. Algo falló ahí, y dentro de la falla estuvo el haberlo visto como una parte más de las ciencias naturales y no como algo incorporado al PEI donde el rector fuera el responsable. De ahí que hay que redefinir lo que es el PRAE para que haya una comprensión holística, se resignifique y esto sea llevado a la vida de la comunidad educativa, sacándolo de las aulas de ciencias naturales, aunque también debe permanecer ahí, como debe permanecer en las cátedras de filosofía, de ética,
y hasta de las matemáticas, porque esto nos involucra a todos. El PRAE, tal y como lo vemos nosotros, es un proyecto que incorpora desde una visión local, porque tenemos que ser ciudadanos del mundo, con visión global, pero acciones locales económicas consistentes y efectivas. O sea, el PRAE es el proyecto que incorpora desde una visión local la problemática ambiental local al quehacer de las instituciones educativas en su contexto natural, lúdico, socioeconómico y cultural. Esta es la resignificación del PRAE. Lo sacamos de ciencias naturales y lo pasamos al quehacer de toda la institución, involucrando a toda la comunidad educativa que incluye las familias en el contexto en el que está ubicado, de una forma agradable para que no sea otro ladrillo más y que tenga impactos definitivos en la parte socioeconómica y cultural, entendiendo lo cultural como todo lo que nos autodefine y nos permite sentirnos parte de un grupo coherente, con territorialidad, con cultura, tradiciones, gustos, afinidades, casi que nos desarrolle el sentido de nación para que nos identifiquemos y nos queramos unos con otros. Los PRAES deben ser un aspecto primordial de la comunidad escolar. Los PRAES deben estar acordes con la realidad ambiental local de ese centro educativo. Los PRAES deben ir mucho más allá de la separación de los residuos y del reciclaje y de la huerta escolar, que es lo que hasta el momento se ha venido haciendo. Los PRAES son la generación de nuevas formas de pensar que condicionen el actuar para la búsqueda de nuevos paradigmas que nos lleven a valores ambientalmente sostenibles y al desarrollo de la conciencia ambiental. Eso es lo que buscan. Y si para ello hay que separar las tapitas y las botellas y las bolsas, magnífico, pero no se queda ahí. Los PRAES deben apoyar la siembra, la reforestación, la cultura de las biodiversidades, de todos los techos verdes, los andenes verdes y todo lo que sea captación de carbono por el suelo. Pero no se deben quedar ahí. Los PRAES deben hacernos despertar hacia la conciencia de la gran amenaza que es el cambio climático, que está siendo acelerado por el calentamiento global, en el que sí podemos actuar por lo menos hasta fin del verano del año 2030. Después no se los garantizo. Cuando se descongele el Polo Norte y todo el permafrost, que es el suelo congelado debajo, empieza a liberar el metano que tiene guardado en proporciones de trillones de toneladas métricas, probablemente ya no servirá nada de lo que podamos hacer. Pero la idea es no llegar a ese punto. No podemos ser tan suicidas. Bueno, entonces el PRAE como proyecto ambiental escolar debe tener unas estrategias y es la forma de sacarlo de la cátedra de ciencias naturales y de huerta escolar. El PRAE debe tener un líder y además ese líder, que es el que tiene la visión y es capaz de mostrárselo a los demás, debe responder por él, porque va a ser algo tan importante que estará incorporado al PEI, que es la Biblia, es la constitución de la institución educativa, y es el rector. En las estrategias de PRAES debemos poner al rector como el responsable absoluto y con la seriedad del que está respondiendo por algo que está incorporado al PEI y que muy seguramente tendrá efectos determinantes en la evaluación de la institución escolar ante la autoridad educativa nacional y ante la sociedad. Bueno, lo segundo, por supuesto, la incorporación al PEI. Tercero, el PRAE tiene que ser envolvente, trascendente y transversal de toda la realidad de la vida educativa de la institución. Es decir, todas las materias tendrán que ver con lo ambiental, independiente que sea el objeto o que sea parte de las ciencias naturales. Filosofía, desde el punto de vista de la supervivencia de la civilización y de los modos de pensar que condicionan el actuar sostenible hacia el desarrollo
que permita satisfacer las necesidades en el presente sin que afecte para nada el derecho que tienen los que vienen en los cursos de atrás a satisfacerlo también. El de ética, el de matemáticas, tiene que aprender a poner ese lenguaje abstracto que es el lenguaje universal al servicio de la conservación del planeta. Y así sigan y verán que hasta el de educación física tiene que ver con el aire puro que respiremos. Todo el colegio, incorporando a las familias, debe estar girando alrededor del proyecto ambiental escolar. Bueno, para que esto sea asequible y no sea un ladrillo más y haya vinculación, debemos hacer un currículum ambiental investigativo, donde ellos se sientan que son generadores y no solo receptores de conocimientos. Pedagógico, para que sea técnicamente enseñado. Lúdico, porque si esto se vuelve otro ladrillo y otra materia, termina siendo un relleno y algo muy cansón. Y didáctico. No basta con enseñarlo, debemos garantizar que lo aprendieron. Además, el PRAE debe tener una conjunción y sistematización de saberes locales. Los profesores y la comunidad tienen que estar enterados de lo que está pasando en el mundo, hacia dónde vamos, pero también tienen que confrontar eso con la realidad local de lo que les rodea. Debe haber una interinstitucionalidad para poder compartir y aprender las experiencias de los pares. Debe ser apoyado por las autoridades locales y por supuesto por las secretarías de ambiente y de educación de cada regional y de cada municipio. Debe haber actividades prácticas de intervención efectiva, amable, cariñosa, armónica, lúdica, generosa, comprometida en la parte ambiental local, pero además con persistencia en el tiempo. No basta con ir a sembrar arbolitos. Debemos responder por ese árbol hasta que se pueda defender solo. Hemos fallado en eso. Tenemos estadísticas de siembra de miles de árboles, pero ¿cuántos sobrevivieron? Muy pocos. Interdisciplinaridad. Debemos aprender de las múltiples disciplinas que pueden brindarnos información y resultados acerca de lo ambiental. Debe, como he venido repitiendo desde hace ya algunas diapositivas, conseguir el involucramiento total de toda la comunidad educativa, que incluye a los padres y familias. Y esto se logra cuando el rector asuma esa responsabilidad con amor, con orgullo, la ponga como prioridad, porque en cierta manera está garantizando la civilización que tanto trabajo nos ha costado y que nunca había estado tan amenazada como en este momento. Así la mayoría de nosotros siga viviendo la vida loca, haciéndose que no sabe y creyendo que nada pasa. Nosotros hemos hecho algunos ejercicios a ver cómo podemos influir en esto, y uno de esos para el Colegio New Cambridge fueron los 10 ejemplos de reducción de huella de carbono, para que los muchachos empezaran a inventar PRAEs que tuvieran que ver con la descarbonización de los estilos de vida cotidianos, bajando la huella personal y la institucionalidad de carbono, midiéndola mes tras mes. Y les contábamos la experiencia de la pasada cumbre de París en el 2015, donde una compañía que llama Carbono 4 estadísticamente logró demostrar que si solo 100.000 franceses, o sea, un barriecito de París, tuviera el hábito de borrar todos los meses los correos electrónicos basura y sus redes sociales, con el ahorro de energía resultantes se mantendría la Torre Eiffel y el ascensor encendidos todo el año. Nosotros aquí les decimos, hagan lo mismo y mantendremos el sentido del Santísimo y el teleférico encendidos todo el año. Nosotros somos un PROCEA, ¿sí? Un proyecto ciudadano de educación ambiental que hemos llamado MUCAF. Los PROCEA son la segunda de las estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental
para la educación no formal involucrando a las comunidades, que como les dije es educación que se basa en los aspectos emotivos y experienciales que generan una altísima recordación, y ahora con las selfies, mucho más, para apoyar y complementar al proyecto formal que se llama PRAE. Nuestro proyecto MUCAF, que es un Proceda de la comunidad de la vereda Alsacia, adyacente al cerro, que ya es un parque natural, que es el Parque Natural Regional Cerro de la Judía en Floridablanca, busca sensibilizar al espectador, que ya son miles, hacia la toma de conciencia ambiental por medio de educación no formal, experiencial, emocional e intuitiva, incorporando creativamente y con alto sentido del humor y la ironía la activa participación comunitaria. Aquí les muestro lo que hemos logrado hacer con apoyo de las comunidades, de los que nos sentimos bien orgullosos. El MUCAF además ya fue declarado por el Consejo Departamental de Patrimonio de Santander con una calificación positiva para ser erigido como bien de patrimonio arquitectónico, museístico e inmaterial en sus 6 museos, que van desde el Museo del Cambio Climático, que es el primero de Sudamérica, hasta el Museo de las Energías Limpias, el Museo de la Biodiversidad Amenazada, el Museo de la Educación Ambiental, el Museo de los Valores Humanos Ambientales y el Museo de la Gestión del Riesgo Climático, muy famoso por su escultura de la familia parada sobre bloques de hielo, cuyos cuellos atados a una soga penden de una horca. Si para el 2030 no hemos hecho caso y se descongela el Polo Norte al final del verano boreal, tengan la certeza que nos vamos a ahorcar todos. He dejado la estrategia SIDEA para poderla poner en contexto a nivel local en el municipio al que yo pertenezco, pero el orden es SIDEA, PRAE y Proceda. La estrategia SIDEA, que es el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, es una estrategia importantísima para la formulación de políticas de educación ambiental, basados en la visión global y nacional de la ley, pero aplicados en las regiones y en los municipios de acuerdo a sus idiosincrasias y realidades. Básicamente es la educación ambiental desde el diálogo social, con todos los actores interesados e involucrados, sin excepción, para la toma de conciencia ambiental. Aquí es donde toma un cariz especial la frase que repetimos permanentemente para resignificarnos hacia la vida. Entonces, en cuanto a educación ambiental en mi municipio amado, Floridablanca, puedo decirles que la conformación del SIDEA municipal, que viene del decreto 0266 de 15 de agosto de 2017, que conforma el SIDEA de Floridablanca Santander, y fue modificado después por el decreto 0266 de agosto 15 del 2017, pero originalmente había sido dado a la vida por el decreto 141 de junio 19 del 2012. Pero lo que importa, más allá de fechas, es que la conformación del SIDEA municipal debe estar constituida por las entidades territoriales, por las autoridades educativas, por las autoridades ambientales, por otros organismos y representantes de la sociedad civil. Por las entidades territoriales está el alcalde, está la Oficina de Planeación, las Secretarías de Desarrollo Económico, que incluye turismo, la Educación Municipal, la de Salud, la de Interior, la de Infraestructura, la Oficina de Gestión de Riesgo y de Atención de Desastres. Por las autoridades educativas del municipio, que puede ser extensivo al departamento en caso de SIDEA regionales, por las autoridades educativas están representantes de instituciones municipales, rectores de colegios oficiales, rectores de instituciones educativas privadas, rectores de universidades, representantes del SENA y del ECAM. Por las autoridades ambientales en Santander tenemos unas peculiaridades, tenemos
a la CAS, que es la CARDI, aquí se llama la CAS, la CDMB y el área metropolitana. Y otros organismos que deben estar representados son la Policía Ambiental, los bomberos, las empresas de servicios públicos, asojuntas, ONGs ambientalistas, los jóvenes de ambiente, seguramente los scouts y fundaciones sin ánimo de lucro, con vocación de educación ambiental, como la Fundación Pristimantis, que es la gestora del Museo Comunitario Ambiental de Floridablanca, que debería ser parte del CIDEA municipal, dado que, según parece, pues es la única que ha avanzado lo suficiente en el conocimiento de la materia. ¿Cuáles son las funciones del CIDEA? Hablaremos del de Floridablanca, pero debe ser común para todos los CIDEAs municipales. En el marco de la Política Nacional de Educación Ambiental y de los saberes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, diseñar, asesorar y evaluar las estrategias locales para su implementación, en educación ambiental, por supuesto. Pero también en el marco de la Política Nacional de Educación Ambiental y en los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, asesorar en la conformación de los planes de ordenamiento territorial y en el plan de desarrollo municipal. También debe formular el reglamento interno del CIDEA municipal. Debe generar las estrategias en comunicaciones, estrategias TICs, para la comunicación efectiva y dinámica entre los integrantes del CIDEA municipal. Importantísimo, debe formular el plan operativo anual en educación ambiental local dentro de los lineamientos del Plan Nacional de Educación Ambiental y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Debe asesorar y acompañar los PRAES y los PROCEDAS municipales. Debe formular el plan de educación ambiental del municipio, apoyado en el Plan Decenal de Educación de Santander, en todo lo que tiene que ver con la materia ambiental, envolvente en el tema de cambio climático. Y debe participar en el CIDEA departamental, en la consolidación de la red de CIDEAs departamentales y lograr no solo su funcionamiento, sino sistematización. Yo he tomado un poco de tiempo para hacer la matriz DOFA en educación ambiental de mi municipio, porque quiero que sea un municipio modelo. Y les presento la planeación estratégica para el CIDEA municipal de Floridablanca, patrocinada por el Museo Comunitario Ambiental de Floridablanca. Como en toda planeación estratégica, hemos tomado las oportunidades y las fortalezas, pero también las debilidades y las amenazas. En cuanto a las oportunidades, tenemos que hay un interés creciente en la comunidad por la educación ambiental y los temas ambientales, por las políticas nacionales medioambientales que son comprometidas al 100%, por la economía verde y la economía naranja, si se logran funcionar en nuestra idea de los GECAMS, gestores culturales ambientales, vamos a tener un impacto enorme de todo lo ambiental con los saberes del sector cultural sobre las empresas, las industrias, los sectores público y privado. Crearemos públicos exigentes y presentaremos productos ambientales de altísima calidad, porque hay recursos destinados para la investigación y difusión ambiental, para mitigación y adaptación a cambio climático, por la vinculación de la empresa privada local y nacional, por las exigencias verdes del mercado, en que sus productos y servicios deberán ser certificados de origen en materias ambientales. Y ahí es donde cabemos nosotros como educadores ambientales para lograr excelencia en esta materia y certificarnos, porque las ONGs ambientalistas, incluso con presencia en Santander, ya son de categoría mundial y hay países como Noruega que las apoyan incondicionalmente. Esas son grandes oportunidades. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Nuestra fortaleza es que ya hay experiencia ambiental en el sector gubernamental, me consta en la CDMB, porque ha sido mi maestra, y la burbuja ambiental, pero también en el IDEAM, el Ministerio de Ambiente, que contó con ministro florideño hasta hace unos días, y por supuesto el Ministerio de Educación. Yo diría que la doctora Fanny Cortés, que es nuestra maestra, nos tiene entre ojos. Es el tiburoncito que se metió en nuestra piscina para obligarnos a movernos rápido y salir de la zona de comodidad
y vamos a aprovechar eso al máximo, porque tenemos el compromiso de la secretaria del CIDEA municipal y porque las autoridades ambientales regionales están comprometidas y además tienen la obligatoriedad de poner a funcionar los CIDEAs y desarrollar el Plan Decenal de Educación Ambiental, o sea, las condiciones del sector político, público y privado y las ONGs están en el punto preciso para hacer algo bueno. Pero tenemos enormes debilidades que tienen que ver con nuestra idiosincrasia y carácter colectivo. Hay poco compromiso y gran desconocimiento del tema de cambio climático como la mayor amenaza a nuestra civilización y biodiversidad por los integrantes del Consejo Municipal y de la Asamblea Departamental. Hemos venido trabajando desde hace años, bombardeándolos con amistad y con información para lograr el cambio de actitud que necesitamos. Necesitamos que el presupuesto oficial en materia de educación ambiental sea real y no solamente esté escrito, y que la empresa privada se vincule, para lo cual tenemos que generar incentivos y servicios, tanto en educación ambiental para certificación verde, como para que los que cumplan las metas sean reconocidos moral, social y económicamente. Falta talento humano bien preparado y creativo, capaz de conformar y atraer a los nuevos públicos educados y exigentes en materias ambientales. Tenemos un lenguaje técnico, el que se utiliza, no apto para la comunidad, un lenguaje solamente para iniciados, enfocado hacia el tremendismo y el miedo a la catástrofe y no hacia la prevención y hacia la oportunidad de lo ambiental como algo para desarrollar sosteniblemente. Tenemos espacios de investigación, creación y divulgación del mensaje ambiental muy reducidos. Que yo conozca el Museo Comunitario Ambiental de Floridablanca. Tenemos una falta de visión de la empresa privada hacia los productos verdes, hacia la reutilización, el reciclaje, el reuso, la reparación, es decir, hacia la economía circular para llevar el desperdicio a cero, porque deben comprender que lo que viene de la naturaleza se aprovecha, pero aprovechable debe volver a la naturaleza. Otra cosa que influye mucho es la falta de continuidad del personal institucional, de la Secretaría Técnica y de los funcionarios involucrados en el CIDEA municipal. Hay una alta rotación y eso hace que lo que se inicie nunca se termine. Y hay una falta de liderazgo ambiental en los representantes del sector oficial, que incluye a las empresas de servicios públicos. Esas debilidades, como se ve, tienen mucho que ver con el carácter y la cultura, y debemos salir de ella lo más pronto posible. Pero además tenemos amenazas, que eso son más graves. Son la inestabilidad laboral de los participantes en el CIDEA del sector oficial, que tiene que ver mucho con la debilidad. La falta de la visión de la empresa privada y sus compromisos para generar productos y servicios ecológicamente sostenibles, y tenemos una falta de articulación de los entes públicos y privados que tristemente se ve hasta en las entidades territoriales ambientales. Es difícil comprometer en una causa común a la CAS, a la CDMB y al área metropolitana, siendo las dos últimas las que tienen que ver con nosotros. Cuando seamos conscientes de las inmensas oportunidades y fortalezas, de que las debilidades y amenazas son muy parecidas y tienen que ver más con la cultura y con las cuestiones eminentemente administrativas, pues vamos a superarlas, y teniendo el Parque Natural Regional Cerro de la Judía dentro de nuestra jurisdicción, que es una de las grandes estrellas fluviales hídricas del oriente colombiano, y además es un santuario natural de flora y fauna por tener especies endémicas, y que gracias a ese cerro somos municipio, porque fue por el cerro que logramos escindirnos de Girón, de donde éramos solo un corregimiento en el inicio de la etapa republicana de nuestra historia, porque el cerro generaba riqueza, pisos térmicos, variedad y un clima privilegiado. Pues entendamos eso, entendamos además que Floridablanca está en un vértice de un triángulo, que es el triángulo del desarrollo turístico, ecoturístico de Santander, que empieza en Panachi, sigue en Hidrosogamoso y termina en el Parque La Judía, donde está el Cerro del Santísimo,
la Ecoposada Montefiore y el Museo Comunitario Ambiental de Florida Blanca, que es el primer museo de cambio climático de Sudamérica y el mejor de los 3 que hay en el mundo. Pero por alguna razón inexplicable, que tiene que ser burocrática porque no hay posibilidad de ninguna otra, al MUCAF, que es nuestro Proceda, y por ende a mí, que soy su representante, pues nos excluyeron del CIDEA Municipal de Florida Blanca, ya no hacemos parte del mismo. Pues como yo no quiero quedarme por fuera de algo que considero vital para la supervivencia de la biodiversidad y para que mis nietos tengan un espacio digno donde vivir, gracias a la educación ambiental como estrategia, es que estoy haciendo estos cursos para subirlos gratuitamente al YouTube para que las personas interesadas se ilustren, y persona interesada que haga parte del CIDEA pues hará las cosas como se deben hacer, y el público ya ilustrado y exigente en materia ambiental se lo sabrá exigir. El MUCAF es un Proceda o Proyecto Comunitario de Educación Ambiental, y sentimos que es uno de los Procedas con categoría nacional e internacional para mostrar en Colombia. Y para terminar quiero decirles que sin educación ni conciencia ambiental los seres humanos somos muy peligrosos. Pues eso era lo que les quería contar en cuanto a lo que es la estrategia de la Política Nacional de Educación Ambiental que promueve el MUCAF como un aporte al Plan Decenal de Educación Ambiental de Santander. Muchísimas gracias. Oh